ver el tema de trastornos electrolíticos. Hiponatremia, trastorno del sodio. Bueno, definamos hiponatremia. Es cuando el sodio está disminuido. A ver, chicos, toda atención para sus compañeros. A menos de 35. Lo podemos clasificar por tres: leve, moderada, grave. Y mayormente en la grave es donde va a haber síntomas. Leve es de 130 a 134, moderada 125, 129 y grave 125, menor a 125, que es donde mayormente están los síntomas. Bueno, según el tiempo, aguda o crónica. Mayor de 48 horas es crónica y menor es aguda. Según la osmolaridad, puede ser hipotónica, isotónica o hipertónica, eso lo vamos a ver más adelante. Según la bulimia, y bueno, los síntomas va a ser alteración de la conciencia, trastorno del desorden, lo principal. Y las causas principales pueden ser por exceso de DH, por insuficiencia suprarrenal, pérdidas renales, insuficiencia cardíaca. Bueno, acá tengo un cuadro resumido donde voy a explicar que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver el sodio. Después vamos a ver la osmolaridad plasmática. ¿Y cómo hallamos la osmolaridad plasmática? Hay una fórmula: 2 sodio más glucosa sobre 18 más 1 sobre 2.8. O también podemos usar la otra que tenemos ahí. Y va a haber 3. Se va a dividir entre si está baja, normal. Pueden cerrar ahí. Está bien. Cierren la puerta, chicos. Chicos. No tienes que irse. No lo cierran. No seas tan. A ver, continuamos. A ver. Ya, bueno. Entonces, vemos la osmolaridad plasmática. Y si está menor a 275, está o normal a 275 hasta 295 o mayor a 295. Bueno, y eso también vamos a poder ver las causas de por qué es esta hiponatremia. Bueno, si está normal, puede ser por hiperlipidemia, hiperproteinemia, y si está alta, puede ser por hiperglucemia o mannitol, que es un diurético osmótico. Y si está baja, vamos a ver el volumen, si está hipovolémico, hipervolémico o normal. Si está hipovolémico, vamos a ver como signo de pliegue, podemos verlo en eso. Y si está aumentada, vamos a ver edemas. Bueno, cuando está disminuido, después que ya sabemos que está disminuido, porque nos hemos dado cuenta mayormente por la clínica, vamos a medir el sodio en orina para ver si es la pérdida de renal o extrarrenal. Entonces, si es menor a 20 es porque va a ser extrarrenal, y si es mayor a 20 va a ser renal. Y si es renal, puede ser por un diurético, por insuficiencia renal, suprarrenal, nefropatía. Y si es extrarrenal, puede ser gastrointestinal, como una diarrea, cutáneas, personas quemadas. Y bueno, el tratamiento para una hiponatremia con hipovolemia es hidratación con sodio isotónico, o hipertónico, isotónico al 0,9. Y bueno, cuando es normal, mayormente es por hipotiroidismo, CIA, insuficiencia suprarrenal, polidipsia, y el tratamiento es restricción hídrica. Y cuando está aumentado, también restricción hídrica más diuréticos de ácido. Bueno, ahí vemos un poco lo del tratamiento. Y una cosa, es que no podemos corregirlo tan rápido porque podemos causar desmineralización continua osmótica. Entonces, para eso hay una fórmula que es la de Adrogues-Díaz, que esa ayuda para que no se corrija mal la hiponatremia. Y otro punto importante es que no podemos corregir más de 1 a 2 miliequivalentes por hora, y en todo el día no corregir de 4 a 6, aunque hay algunos que dicen que es hasta 8, y 18 a 24 en 48 horas de miliequivalentes. Siguiente, bueno, hipernatremia. La hipernatremia es cuando el sodio está
mayor a 145. Y bueno, puede ser también leve, moderada y grave o severa. Y cuando está grave ya es mayor de 160 para arriba. Y ahí va a haber convulsiones, hemorragias cerebrales y alta mortalidad. Bueno, la hipernatremia va a causar aumento de osmolaridad plasmática, salida del agua de las células y va a causar una deshidratación celular. Y bueno, si hay una producción muy rápida va a causar una complicación que es el edema cerebral. Ya, bueno, las etiologías de las hipernatremias son por pérdidas insensibles o dolorosas, también puede ser por pérdidas gastrointestinales, diuresis osmótica, como el mannitol también, como en la hipernatremia, lesiones hipotalámicas que alteran la función de la sed y los osmorreceptores, entonces la persona puede no tener nada de sed y entonces el sodio se acumula en el cuerpo. Entonces, ejercicio intenso, también administración de soluciones hipertónicas de sodio. Bueno, también aquí vamos a ver la volemia. Está alta, baja o normal. Y después el sodio en orina. Mayor a 20 puede ser, vamos a ver la causa, que es por diuréticos o diuresis osmótica. Si es disminuida, que es mayor a 10, vómitos, diarrea, sudoración. Si está normal, puede ser diabetes insípida. Y si está elevada, puede ser por sobrecarga de sodio, síndrome de Cushing y hiperaldosteronismo. Bueno, en las manifestaciones clínicas va a una persona, puede ser aguda o crónica, la clínica. Entonces, en la crónica va a haber espasticidad, hiperreflexia, temblor, coria y ataxia. En la aguda va a haber anorexia, náuseas, vómitos, contracciones musculares, letargia, inquietud y bueno, eso. Perdón. Y cuando ya es muy grave, puede causar focalidad neurológica, secundaria y hemorragias cerebrales. Bueno, siguiente. Entonces, un resumen de todo es primero confirmar el sodio que esté elevado a mayor a 45. Segundo, medir la osmolaridad urinaria. Si está a 600 puede ser por pérdidas renales como diarreas, así. Si está menor a 300 puede ser central o nefrogénica y para eso se va a pedir el test de la ABP, que es la vasopresina o ADH. Y de 300 a 600 sospechar de diuresis osmótica o defecto de la vasopresina. Después pedimos el sodio urinario. Si está menor a 25 va a ser por hipovolemia. Si está de 100 va a ser sobrecarga de sodio. Siguiente. El tratamiento es identificar la causa que está causando esta hipernatremia. Si es por un diurético, suspenderlo. Si es por pérdidas gastrointestinales, corregirlo y tratar la diabetes insípida. Bueno, calcular el déficit de agua libre. Y hay una fórmula. El agua corporal total, el sodio sérico sobre 140 y en hombres es por 0.6 y en mujeres sobre 0.25. 0.5, perdona. 0.6 en hombres y mujeres 0.5. Y también no se tiene que corregir muy rápido porque puede causar efectos adversos. En la hipernatremia aguda se puede corregir más rápido, pero en la crónica hay que tener un poco más cuidado para evitar los edemas cerebrales. Siguiente. Que bueno, ahí es un cuadro resumen de todo. Que primero vemos el sodio, después el volumen extracelular, la osmolaridad urinaria y de acuerdo a eso vamos a ver el tratamiento. Sí. A ver, de la Cruz Chile. De la Cruz. ¿Doctor? ¿Está presente de la Cruz? Sí, doctor. De la Cruz. Es un poco engorroso entender la hiponatremia que la hipernatremia, ¿verdad? No es tan sencillo. He visto tu resumen
Y cuando se da el tratamiento es mucho más complicado. Ha visto que hay que considerar fórmulas, que hay que tener cuidado con algunas cosas. Pero hay una cosa importante y llévense quizás de esta exposición. Que el sodio hay que infundirlo. A ver, déjenle a su compañera, pues, denle oportunidad. ¿Cómo hay que infundirlo el sodio? Lentamente. Incluso ya ha dado algunos parámetros para infundir. Pero ¿cuál es el riesgo? Y que eso que quede grabado. ¿Cuál es el riesgo? Si infunde rápidamente. ¿Cuál? ¿Cómo? Nos dijo algo mucho más importante que debe quedar grabado, y eso me interesa que aprendan y se lo sepan siempre, porque en los hospitales ha ocurrido. Se han muerto pacientes por eso. Así de sencillo. La enfermedad se le ocurrió, lo voy a pasar más rápido, dijo. Porque a veces ese es el problema. Cuando ustedes dan una indicación, por ejemplo, ustedes le dan pasar volumen 100 centímetros por hora, pero la enfermedad dice voy a descansar un ratito. Y como descansa un ratito, se dio cuenta que se obstruyó, y ella considera, bueno, no, me van a venir a verificar en la mañana que no le he pasado, se asusta. Y algunas que no tienen experiencia de le abre la llave completa, ¿no? Para pasar lo que no pasó cuando debió pasar. La desmielinización pontina central. ¿Ya? Si usted infunde y piensa que así lo va a hacer más rápido, se puede correr ese gran riesgo y hacer un gran daño al paciente. Si no es la muerte, una secuela grave. Tan solamente por infundir sodio. ¿Ya? Muy bien. El que sigue. No se olviden, ¿eh? Ahí va. Muy bien, ahora vamos a pasar con Disculpa, ¿tu apellido es? Vale. Ya. Ya, muy bien. El potasio, bueno, ya lo escuchamos en la anterior exposición, que es el principal metabólito que está en el nivel intracelular, en un 98%, sobre todo en lo que es en el músculo esquelético, mientras que un 2% está en el medio extracelular. Cuando hay una alteración del potasio, vamos a tener en causas, pues el pH está alterado, ¿no? En la acidosis, el potasio va a salir de la célula y esto se va a ver en una hipercalemia, mientras que la alcalosis, cuando el potasio ingresa a la célula, por redistribución es una para la hipocalemia. Para poder nosotros verificar, digamos, ¿no? Si el potasio es leve, moderado o grave, tenemos, por ejemplo, valores de menores a 3.5 a 3, es leve, de 2.5 a 2.9 moderado y menor a 2.5 sería grave. Nosotros pues sabemos que el potasio se elimina lo que es vía renal también, y tenemos ahí pues un ejemplo, ¿no? De glomérulo que se filtra, y también la reabsorción del potasio se da en lo que es el túbulo proximal, principalmente, ¿no? En un mayor porcentaje. Muy bien, causas que causan esta hipocalemia. Primero, el tratamiento con beta-agonistas inhalados, ¿no? Que hacen que pues por redistribución vayan del medio extracelular al intracelular. Y de esto se puede potenciar si lo asocias con los diuréticos, ¿no? Y causa esto una alcalosis o también una hipotermia. Tenemos la baja ingesta de potasio, también pérdidas renales con el uso de los diuréticos, pérdidas extrarrenales, por ejemplo en las digestivas, por vómitos, hiperaldosteronismo, diarreas, el uso de laxantes, y también mediante la sudoración cuando hacemos ejercicio o en gran quemados. Principalmente podemos ver en el siguiente. Muy bien, las principales clínicas que nosotros vamos a poder ver es la afectación en el músculo cardíaco, esquelético y liso. Para poder hacer una adecuada interpretación y un diagnóstico, pues primero investigar los antecedentes de esta persona, ¿no? Si tiene insuficiencia renal, si usa estos medicamentos,
viene qué tanto está alterados el nivel de conciencia, el estado de hidratación, la perfusión, los signos vitales. Y en las pruebas complementarias tenemos lo que pues siempre dar el examen de glucosa, el urea, creatinina, sodio, potasio y también ver si el paciente usa algún medicamento, por ejemplo como la dioxina, que está en tratamiento. Ya. También es importante usar lo que es el potasio en orina de 24 horas para poder diferenciar, ¿no?, si esta causa es renal o extrarrenal. Y lo que es imprescindible siempre es lo que es el electrocardiograma, ¿no?, para poder ver las alteraciones del electrocardiograma. Siguiente. Bueno, de acuerdo a los niveles de hipopotasemia, si es que es leve, se va a complementar pues con una dieta rica en potasio, por ejemplo, plátano, la naranja, tomate, frutos secos. Si es moderada, tenemos que ver primero si tolera la vía oral. Si la tolera, se complementa con las sales de potasio. Si es que no tolera, se le da vía intravenosa 120 mil equivalentes de cloruro de potasio en 24 horas. Si es que este es grave, pues no deben superar con el cloruro de potasio los 150 mil equivalentes por día. Y en la dilución, pues no tiene que ser mayor a 30 mil equivalentes en lo que es el suero de solución fisiológica. Y también la velocidad de la infusión, pues no supera lo que son los 20 mil equivalentes por hora, ¿no? Y si es que hay presencia de hipomagnesemia, pues se complementa con lo que es el bolo de 1.5 gramos de sulfato de magnesio intravenoso. Tenemos aquí 3 principios activos, ¿no?, que se pueden utilizar, como el cloruro potásico, ascorbato potásico, ascorbato aspartato potásico. Y las indicaciones para pues darle intravenoso es si es que hay intolerancia oral, hay alteraciones en el EKG, hilo paralítico y en la hipopotasemia. Siguiente. Muy bien, en la hipercalemia pues podemos verlo en pacientes hospitalizados en un 9%. Y cuando tenemos en la clasificación, por ejemplo, ¿no?, tenemos leve, que es a partir de los mayor a 5.5 a 6, moderado va a ser de 6.1 a 7 y la grave mayor a 7. También, si es que el potasio está mayor a 6.5, vamos a poder ver lo que es causar paro cardíaco por fibrilación ventricular sin síntomas previos. Y las afectaciones se pueden ver a nivel neuromuscular, renal, gastrointestinal o metabólico. También es importante poder hacer una buena anamnesis, ¿no? Si el paciente en esta oportunidad pues usa yecas, ARA2, espironolactona, ¿no?, que sabemos que son ahorrador de potasio. También poder ver en la exploración física, igualmente, ¿no?, todos los signos vitales. Y esta vez en las pruebas complementarias, uno aparte de la glucosa, la urea y la creatinina, pues siempre pedir lo que es el CK, las transaminasas AST, AL. Algo importante para poder ver es lo que es el electrocardiograma, ¿no? Podemos ver los diferentes cambios que hay dependiendo si son leve, moderado o grave. En el leve vamos a ver lo que es la onda T simétrica. En la moderada, cuando está mayor a 6, vamos a ver que la onda T va a ser con un voltaje similar a la R, y mayor a 7, que sería en el grave, pues vamos a ver que en esta ya el PR se ha prolongado, ¿no?, progresivamente, y va a desaparecer la onda T. Y cuando es mayor a 8, vamos a ver que aquí ya se ha fusionado con la onda T. Y pues vamos a ver que la morfología va a ser muy diferente cuando ya el potasio aumente a más de 10 mil equivalentes. Y pues esto puede desencadenar lo que es una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Es importante hacer una buena prueba en las pruebas complementarias, ¿no?, porque a veces pueden haber errores en el laboratorio, pueden haber errores en la extracción, o también puede haber otros signos, ¿no?, por ejemplo como la leucocitosis, la trombocitosis, hemólisis o enfermedades como la mononucleosis. Y cuando vemos que hay un incremento del potasio, pues tenemos que ver, ¿no?, primero si es que hay un déficit en la eliminación renal,
Y al momento de hacer el examen, si es que el filtrado glomerular está disminuido, pues esto es causa de una insuficiencia renal. Pero si el filtrado está normal, pues esto está a nivel de los minerales corticoides, ¿no? Que están disminuyendo. Siguiente. Bueno, tenemos 4 pasos para el tratamiento. El primero es el etiológico, ¿no? Poder primero identificar cuál es la causa primaria que está causando esta hipercalemia, ¿no? Ya sea la insuficiencia renal o los medicamentos. En el segundo paso, pues tenemos que estabilizar, ¿no? La membrana miocárdica, que es la que está siendo afectada, con gluconato cálcico, que se da pues 1 o 2 ampollas de 100 mililitros, y este efecto se da a los 3 minutos y va a durar hasta 1 hora. Si es que al momento de hacer el EKG no hay cambios, pues tienes que repetir las dosis a los 10 minutos. El tercer paso es hacer lo que es la redistribución del potasio hacia el medio intracelular. ¿Y esto cómo lo causas? Así como lo que causaba en la hipopotasemia, tú le pones pues, ¿no? Los beta-agonistas, que son los inhalatorios. Esto va a empezar de 15 a 30 minutos y va a durar máximo como 2 a 4 horas. Y se hace mediante nebulización. También otros 2 medicamentos, puede ser la insulina, también la glucosa, ¿no? Que va a favorecer que el potasio ingrese a las células. Y el cuarto paso, pues, hacer la eliminación del potasio del organismo. ¿Cómo logramos esto? Con los diuréticos de asa, por ejemplo la furosemida, y también con resinas de intercambio iónico, ¿no? Que la acción es más lenta y tiene mayores efectos secundarios. O el tercero, que si es una hipercalemia grave o es un paciente con insuficiencia renal, pues se realiza lo que es la hemodiálisis. Bien. Casas Pau Cartania. Casa. ¿Dónde está Casa? Tienes acá. ¿Qué tal, Tania? Tu compañera ha expuesto acerca del potasio un resumen de un gran tema. Para que tú sepas que el paciente está en déficit o está en exceso de potasio, ¿qué solicitas? ¿Qué examen solicitas? ¿Cómo sabes que el paciente está en hipercalemia o en hipocalemia? ¿Eh? ¿Me entiendes la pregunta? ¿Sí? Kirita Chilo. Kirita. Kirita Chilo Leslie. ¿Qué dice tu Google? Ya, a eso iba mi pregunta anterior, te adelantaste a la respuesta, pero mi pregunta era, normalmente siempre pedimos medir los electrolitos, ¿cierto? Pero hay una cosa importante en el potasio, el electrocardiograma es importantísimo. No parece tener mucho sentido y es en la práctica clínica a veces se olvidan y están pidiendo un dosaje de electrolitos. A veces hay que sacar sangre, enviarlo y demora. Y un electrocardiograma está al costadito, ¿no? Y en una hipercalemia, como lo ha puesto, ¿qué vamos a encontrar? Porque recuerden que la hipercalemia nos puede llevar a la muerte. Ondas teticudas cuando está en leve o moderado. Usted rápidamente ya puede identificar, sin esperar que lleven la muestra de sangre, que hagan todo el proceso que demora a veces de acuerdo a cada hospital 1 o 2 horas, cuando no debiera de más. No se olviden de ese punto, ¿ya? Seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el calcio. El calcio es un electrolito muy vital, es un catión muy importante que forma parte de nuestro cuerpo, del medio interno, y tiene funciones muy importantes que debemos de recordarlos para poder entender mucho más su fisiopatología y sus trastornos que puede haber en un déficit o en un aumento en nuestro cuerpo. Uno de ellos es la contracción muscular, tanto cardíaca y esquelética, al igual que la transmisión nerviosa, la coagulación, la presión hormonal y la actividad enzimática. El calcio en sí, su metabolismo, va a estar regulado por lo que es la PTH, la vitamina D y la calcitonina. Y exactamente la PTH y la vitamina D van a ser hormonas
hormonas, ¿no? Que van a regular mucho la parte de estos trastornos y también van a ser causa muy importante para poder entender el por qué es el aumento y o por qué es el déficit. Siguiente. Bueno, como parte de la homeostasis del calcio, su distribución va a estar, como sabemos, en los huesos, casi el 99%, el 1% en líquidos corporales, 50% de forma ionizada, 40% unido a proteínas, como la albúmina. Y este es un dato muy importante, ya que cuando nosotros debemos de tomar el calcio sérico, ¿no? Necesariamente tenemos que tener el valor de referencia de la albúmina, ya que si no tendríamos que usar la fórmula corregida de calcio. Y bueno, el 10% complejo de aniones, los fosfatos, citratos, y como mencioné en la diapositiva anterior, la PTH, la vitamina D y la calcitonina ayudan mucho en la parte de la regulación, ¿no? La PTH, la paratormona, que va a estimular la resorción ósea, la resorción tubular renal y activa la vitamina D. La vitamina D como tal aumenta la absorción intestinal y la calcitonina que inhibe la resorción ósea. Siguiente. Bueno, su metabolismo del calcio. En este caso vemos de que nosotros necesitamos de cierta manera vitamina D para que nosotros podamos absorber hasta el 35% y todo ello va a llegar al intestino y luego vamos a secretar y en total aproximadamente tenemos un 90% total de calcio ingerido. En la excreción renal, el PTH es el principal regulador de la absorción de la nefrona distal y controla la excreción renal del calcio. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos como tal de la hipocalcemia. No, como mencionaba hace un momento, estamos regulados por el hecho de la paratormona, el calcio, la vitamina D, el factor de crecimiento de fibroblastos 23, que están presentes en los osteocitos, y el fosfato y el mismo calcio como tal. Ahora, las alteraciones que vamos a tener en estos, como la PTH y la vitamina D, van a darnos a poder clasificar su etiología como tal. Y el paciente lo vamos a determinar según sus niveles de PTH. Pero antes necesitamos tener en cuenta sus valores, el valor normal, ¿no?, del calcio, que generalmente es que todo laboratorio lo toma desde 8.5 hasta 10.5. Y la hipocalcemia se determina cuando el valor de calcio sérico total está menos de 8.5. Y si nosotros lo estadificamos cada una de estas cosas, estos valores, va a haber leve, moderado y severo. Leve siendo menor de 8.5, moderado siendo menor de 8 y severo de 7.5. Algo importante que en este valor, cuando clasificamos en el estadio moderado, que es menor a 8, el paciente ya va a presentar accidente o tetánico, ¿no? Le van a hacer una irritabilidad muscular, espasmos, parestesia escalar. En el caso cuando es severo, ya se puede provocar arritmias, como la famosa cruzada de Pulso. Y se tiene que controlar rápidamente de forma parenteral. Pero eso ya lo vamos a ver en el tratamiento. Ahora, en la parte de su etiología, como les mencionaba hace un momento, esto vamos a clasificarlo según su nivel paratormónico, ¿no?, que es un factor muy importante en su regulación. Por ello, por ello se va a determinar cuando la PTH está baja y la PTH está elevada. Cuando la PTH está baja, se va a considerar que es de causa hipoparatiroidismo, y cuando va a estar elevada, va a ser a causa de deficiencia de vitamina B, D o enfermedad renal u otros. Ahora, empezamos a hablar sobre la principal causa, que va a ser, o lo que se ve mucho más frecuente, que va a ser la hipocalcemia con PTH baja, en el hipoparatiroidismo. La causa más frecuente en estos casos van a ser de manera quirúrgica, ya que los pacientes van a presentar este trastorno electrolítico tras una tiroidectomía o una cirugía de cuello.
También hay de causa autoinmune, en la cual va a ser una destrucción inmunitaria de la paratiroides. Otra causa también que se ha mencionado en estos últimos años a causa de, bueno, en el ámbito oncológico es la radioterapia. Y la parte genética también. Cuando nosotros vamos a hablar sobre el PTH alto, ¿no? Que significa que la protohormona eleva una respuesta frente a la hipocalcemia, ¿no? Pero en realidad para lograr estabilizar o regular su valor. Y una de las causas no principales es la deficiencia de vitamina D o también una enfermedad renal crónica, ya que en la enfermedad renal crónica lo que produce es una disminución del calcitriol y también aumento de hiperfosfatemia. La clínica. En la clínica, algo importante que debemos de tener en cuenta son sus factores determinantes, ya que esto va a ser debido a su gravedad, del descenso del calcio, a la velocidad de instalación y a la duración, ¿no? ¿Cuánto tiempo se mantiene este valor? De manera principal y de manera aguda se ve lo que son la titanea o los espasmos, como se ve. Primero inicia con síntomas leves, parestesias orales, periorales, hormigueo en las manos, calambres musculares. Luego ya empieza con lo graves, como los espasmos carpopedálicos y manifestación de convulsiones. Hay signos clásicos que nosotros podemos estimular de manera en el examen clínico, en el examen físico exactamente, el signo de Chopstead y el signo de Trousseau. El signo de Chopstead significa percutir el nervio facial y generar espasmos faciales en los músculos faciales. Y el signo de Trousseau es generalmente con el tensiómetro, con su manguito, insuflamos hasta 100 mililitros de mercurio y esto va a generar de que por 3 minutos y esto va a generar espasmos. Si esto sale positivo, significa que el paciente, ¿no? Algo que nos puede orientar mucho más rápido que un examen laboratorial. Eso, y también otro importante es el QT prolongado, ya que como mencionaba al inicio, esto podría generarnos, bueno, por un examen de EKG, esto nos puede dar a una arritmia ventricular tipo de cruzada de formas. Ahora, de manera crónica puede generar calcificaciones del ganglio basal, lo que va a generar que el paciente tenga problemas de Parkinson, demencia y trastornos extrapiramidales. Siguiente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico en sí de este trastorno? Iniciamos primero tomando o haciendo un examen, midiendo el calcio sérico total, ¿no? Y les mencionaba que teníamos que tener en cuenta el valor de la albúmina, ya que es muy importante. En caso no, se hace el calcio corregido total, y ahí vemos la fórmula, y un valor mucho más fiable sería el calcio ionizado. Una vez hecho todo eso, se tiene que tomar en cuenta la etiología, ¿no? Y para nosotros orientarnos a qué caso, cuál es la causa en sí, necesitamos tener en cuenta su historia clínica, sus antecedentes, como que el paciente ha tenido alguna cirugía de cuello, por un hipoparatiroidismo quirúrgico, antecedentes familiares, o en la exploración física como tal, los signos que ya mencioné hace un momento, el signo de Trousseau y de Chopstead. Evaluación, otros exámenes que van a ser muy importantes para nosotros abordar este paciente, va a ser el examen de PTH sérico, ya que esto va a ser muy importante para poder determinar el caso de primario o de caso secundario. Y otras pruebas que también son muy útiles va a ser el magnesio, el fosfato sérico, la creatinina para ver la enfermedad renal crónica. Y con respecto al tratamiento, en sí, cuando el paciente se encuentra en un valor menor de 7.5, lo que se le realiza o se le coloca al paciente es calcio intravenoso. Generalmente se le coloca gluconato de calcio y calcitriol algunas veces.
en caso cuando está mayor a 7.5, ya que es de modelado leve, se le da pastillas de calcio de tabletas y vitamina D, calcitriol. Exactamente, eso es con respecto a su tratamiento. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la hipercalcemia. Exactamente esto va a ser cuando la entrada de calcio va a superar a su excreción, ¿no? Y ahí vemos sus valores. Va a ser mayor a 10.5, en el cual nosotros vamos a tener en cuenta que leve, no vamos a poner leve, moderado y severo. Leve va a ser hasta 11.9, moderado es hasta 14 y severo va a ser mayor a 14. Mecanismos para tener en cuenta en la hipercalcemia va a ser el aumento de la resorción ósea, el aumento de la absorción gastrointestinal y la disminución de la excreción renal. Esto va a generar que nosotros, bueno, de que en sí nuestro cuerpo aumente mucho más su valor de calcio en sangre, ¿no? Y generalmente las dos causas más frecuentes van a ser el hiperparatiroidismo secundario y la malignidad, una neoplasia maligna. Las causas primarias, como se ve ahí, hiperparatiroidismo primario y las neoplasias, en las neoplasias se va a producir una proteína que va a simular a la PTH y esto va a generar que aumente el calcio. Y causas secundarias va a ser intoxicación por vitamina D, granulomatosis, como la sarcoidosis, la tuberculosis, el hiperparatiroidismo, fármacos, embolización prolongada y insuficiencia suprarrenal. La clínica que vamos a tener en cuenta en el hiperparatiroidismo primario, ¿no? Generalmente va a ser producido por un adenoma productor y el paciente puede presentar una úlcera péptica, una litiasis renal, ¿no? Nefrolitiasis, dolorosis, como se ve ahí. Otro puede ser por neoplasias, por destrucción, y en este caso podemos ver el hecho del mieloma múltiple. El neoplásico, como ya mencioné, que genera PTH, que es de un tumor, una partormona de un tumor extraganglionar. Por exceso de vitamina D. Y la clínica que los pacientes van a presentar, en este caso también va a ser la poliuria, polidipsia, nefrolitiasis, úlcera péptica, confusión y coma, y generalmente estos van a ser más en estadios de severidad. Siguiente. El diagnóstico como tal, en este caso, primero se tiene en cuenta la hipercalcemia, ¿no? Tomamos en cuenta el valor del calcio. Una vez tenido en cuenta, lo corregimos por la albúmina y es mucho mejor, mucho más específico si usamos el calcio ionizado. Una vez ello, un valor muy importante para poder diferenciarlo todo esto va a ser tomar en cuenta el PTH, ¿no? Ya que nos va a poder diferenciar en causa no paratiroidea y causa paratiroidea. Luego de eso, otros estudios complementarios sería el EKG, el QT corto, que nos puede indicar un QT corto, arritmias o imágenes, como la radiografía. Ahora, con respecto al tratamiento, el principal factor acá se tiene que hidratar de manera muy rápida al paciente y abrupta, con una solución fisiológica que es cloruro de sodio, suelo fisiológico, ¿no? Una vez teniendo en cuenta hidratarlo bien al paciente, se le da furosemida para que nosotros podamos eliminar el calcio, ¿no? Pero tampoco ocasionando una insuficiencia renal, ¿no? Por eso se le hidrata demasiado al paciente antes de indicarle esto. Luego se le da calcitonina y a algunos calcitonina y salidrónicos, como los fosfonatos, 4 miligramos o una ampolla para que se hidrate al paciente. Una vez indicado al paciente la hidratación y dado el diurético, se le da salidrónicos, los bisfosfonatos. Y en caso de que el paciente tenga presentando un hipertensión refractaria, se le da denosumab. Y eso sería con respecto a su tratamiento. Siguiente. Eso sería todo. Gracias. Okay.
Muy bien. Vamos a hacer un lapso porque viene el grupo. ¿Alguien falta de ustedes o son los tres? Vamos a tener un descanso de 5 o 10 minutos para pasar al segundo equipo. ¿Ya? Ok.